Amigos, amigas, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Este es su programa En 30 y 40. Un podcast dedicado a sencillamente rascarle al subconsciente de la vida. Y pues dos personajes que vivieron en los 80s y en los 90s. Pues recordar y hacer comunidad de este asunto de lo que pasaba. De cosas y casos que pasaban en aquellas épocas, recordar marcas, recordar televisión, recordar cosas. Yo soy Rafa Martínez y yo soy Alberto Cerón. Exactamente, Alberto Cerón, que bueno, pues también tenemos, creo que tenemos un gran subconsciente, pues ahí que le rascamos y aparecen un montón de cosas que ni siquiera nosotros sabíamos que iban a aparecer. Sí, cosas Nos ha sorprendido, ¿no? Cosas que poco a poco, mientras vamos avanzando en la plática, exacto, se van, como que van apareciendo, van relacionándose con lo que vamos diciendo, con lo que me dices, con lo que te digo, ajá, y van complementando justamente esta plática. Sí es cierto. Sí, justo. Y eso sí, eso es lo padre de todo esto, porque pues realmente hay cosas que viviste muy de cerca, que te gustaban, que tenías cierta empatía por, ya sea por una situación, por una comida, por por una cháchara, por un programa, por lo que sea, o cosas que te traen ciertos recuerdos que al final pues, que a lo mejor hasta veías no los tenías, sí, pero pues hasta la pasadita sí, pues se torna interesante, ¿no? O sea, chistoso, sí, han salido cosas chistosas. O cosas que decías, jamás me voy a olvidar de esto. Y hasta que no le rascas ahí al subconsciente es cuando dices, pues claro, y yo decía que no se me iba a olvidar y ya ni me acordaba, sí, ¿no? Claro, queda plasmado en los chismógrafos. Exacto, uy, madre mía, uy, imagínate. De secundaria. El cuaderno de escribe. Sí, que alguna de tus amigas tendrá esos viejos cuadernos, pues por lo menos uno, porque era una maravilla tener, o sea, las cosas que pensabas en ese momento que respondías, porque había cosas como el quién te gusta, como qué cosas peligrosas. Sí, cuál es tu cita perfecta, o sea, cosas de alto peligro, de alto riesgo, que podía ser usado en tu contra en algún momento de la vida. Exacto, que digo, o sea, sí sería muy, inclusive yo creo que sí fue usado en tu contra en algún momento de la vida. Puede ser. Digo, alguien con tan poco perfil como el mío, no te pelaba, ¿no? Sí, o sea, no utilizaron nada de eso ni contra, ¿no? Asocial, no antisocial. El asocial. Pero el asocial no binario. Te recuerdo que yo crecí en los 90 y no creo en esas cosas. Bien. Yo en los 70s, 80s. Bueno, yo tengo 80s, 90s. Entonces, o sea, el punto es, qué risa o qué vergüenza daría también eso, ¿no? O sea, sí es. Sí. Pero bueno, a lo que nos truje, Chencho. Vamos a sacar nuestro chismógrafo de aquel tiempo. Y bueno, vamos a empezar pues con algo que quedó pendiente. Seguimos pues en la comida, se nota, se nos nota ese gusto por la chuchería, por la comida, por pues esta cuestión chatarra, que también, fíjate que sí es cierto, o sea, platicando con mucha gente más atrás, 60s, 70s, no era tan acostumbrada a la cháchara como con nosotros. Sí, no. O sea, nosotros ya fuimos la generación ya de la chatarra y pues creo que sí se ve. Sí, se nota, claro. Que también, o sea, hay que tomar en cuenta que tampoco había tanta cháchara. O sea, no. Había otras dinámicas en las cuales tenían ciertas cosillas, ¿no? O sea, lo más que puedes acordarte, o bueno, lo más que yo he visto que viene arrastrándose desde los 60, 70 es, por ejemplo, los Twinkies. Ajá. Pero es que además también yo se lo adjudico mucho a la televisión. O sea, como lo decíamos, o sea, en aquellos tiempos pues, la televisión era familiar, entonces no tenía como un nicho en específico hasta que nos tocó a nosotros. Sí. Y que ya había un ataque directo en donde el Canal 5, pues, literalmente era la explosión. Sí. Que vieron también que funcionó, justamente funcionó, que la televisión podías vender lo que quisieras y podías, o sea, y sí envolvías a la masa. Meta. O sea, sobre todo eso, que llegabas al mercado meta, entonces
pues nosotros obviamente como hijos de la televisión, pues ya pedías Bubulubu, ya pedías galletas. Sí, ya pedías específicamente la marca y Exacto, sabías ya te la sabías. que con la misma imagen de lo que Exacto. veías en televisión se te antojaba. No sabías, ahora sí que vaya la redundancia, no sabías a qué sabía, pero ya lo Pero ya querías. tenías ahí Sí, ya adentro lo la querías, cabeza, ya lo ¿no? traías en la mente. Y era Y entonces ya era estábamos chistoso. hablando de esos dulces, pues del pasado que ya no furulan. Y nos quedamos en esta parte ahora de los pastelillos y galletas. Ajá. Que pues así como que fue debut y despedida. Y yo me acuerdo mucho de unas barritas. O sea, había barritas de fresa y barritas de piña. Ujú. Sin embargo, había una versión extraña, creo que de Nabisco. Ujú. Así pensando... Sí. No eran de marinela. Pero las vendían en caja y eran así unas barritas como las que están ahorita. Ajá, las chirris. Que son chiquitas. Y estas eran barritas de higo. O sea, Ok. igual con la misma forma de la barrita y todo. En chiquito y de higo. Entonces, pues esas... De higo. No las volvimos a ver. Ajá, O sea, esas que- sí se quedaron ahí en la sí. imaginación. Y solo eran de la Horrera, ¿no? O sea, eran así de Sí, las ya, sí, no tiendas tenían, grandes. sí, no tenían una distribución para la minoría. Individual, exacto. Ajá. O sea, no eran una cosa individual como las barritas o demás, sino más bien sí era así la cajota. Y yo me acuerdo en casa de mis abuelos, estaban esas barritas así de cajón, y estaban otras de Nabisco que eran como las ahorita las saladitas. Ajá. Pero, pues, no, creo que se llamaban así como galletas saladas nada más. Ajá. Y era toda una tira, así toda completa. O sea, no como ahorita igual las mismas Sí, individuales que que ya tienen las tienen sus- marisquerías. No, esta era toda la tira. O sea, era así la caja. Ajá. así Sí, con de las tiras tamaño, completas. Y la tira completa Ok. de ese tamaño. Sí. La caja era azul, y sí, pero no azul brillante, o sea, no azul de Ajá. sino más bien azul cielo, con las Ok. galletas, o sea, como Ujú. que sí... Pues fíjate que justo ahorita que estaba yo ahorita relacionando los azules, justo ahorita Great Value, que es la marca que surte a todo el grupo Walmart, tiene unas galletas saladas, justamente esas largas, Sí, de las pero completas. y así son un azul clarito, así como... Ah, mira. Las identificas, o sea, sí sabes que son saladas desde lejos, o sea, sí dices, esas son galletas saladas, que por cierto están a mejor precio que las saladitas Estas, de normales. hecho, estas, que te digo, Son las- gamesalas tradicionales. No sé, fíjate, no he puesto a no que me te- acuerdo de atención. saladitas. Sí son gamesas, salitas gamesa, creo que sí. Probable. Bueno, es que también ahí está chistoso, pero bueno, nos vamos a acordar también de un personaje, Don Galleto, ¿no? Puta, Don Don Galleto. Galleto de precisamente De gamesa, Gamesa. justo. Y bueno, de Don Galleto, pues había también una variedad. O sea, como que quisieron hacer lo mismo que con Sonrix, con el maguito. Ujú, con Marinela, con la niña. Ajá, con o sea, Marinela con la niña. Y ya después con Marinela con el gansito. O sea, ajá, con sí, el- que de Gansito fue un ícono de... Y bueno, pues por ejemplo de Don Galleto empezaron a sacar estos cartuchos individuales de galletas. Ujú. O sea, porque antes eran como, pues así, ¿no? En bola. Ujú. Y empezaron con unas galletas, era una galleta amarilla, así normal, con malvavisco y cubierta de chocolate y, Sí, es y cierto. chochitos arriba que se llamaba bombonetes. Sí, es Los cierto. bombonetes eran... Ay, qué ricura era eso. Sí, eran sí, una sí. ricura. Y ya después ese mismo bombonete Ujú. le pusieron mermelada adentro, o sea, le pusieron así una inyección de mermelada adentro y era algo así como... Ay, no me acuerdo así el nombre comercial, pero era igualito al bombonete ajá. con una inyección de jalea de... Ajá, sí, de que era fresa, jalea, ajá. Muy parecido al mamut, que el mamut también... Otro. Era de Nabisco. Nabisco, Y, ujú. y hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha hay mamut. Digo, ya cambió de casa varias veces. Ujú. Pero el mamut, pues sí se convirtió así como en el... Pues como en el ícono, ¿no? Sí, De o sea, esas era galletas. galletita por excelencia para todos. Era muy barata. Ajá. Hoy no lo es tanto, creo. Porque creo que la que conviene es la chiquitita. Sí, la mini. Pero Ajá. el mini mamut justamente. Pero como que no sé con el mamut qué rollo. Porque era una galleta. Malvavisco. Ajá.
y cubierta de chocolate. Así de simple. Así se acabó y... Pero eran 2 galletotas Marías. O sea, es que esa sí. era la cosa. Bueno, según yo siempre fue más suave que la María. Bueno, pero con la misma fórmula. O sea, la galleta María es canela, vainilla y masa. Así de simple. Entonces, y ahorita que dije canela, había otras también de caja. O sea, no eran individuales. Que se llamaban ¿Ricanelas? Ricanelas, exactamente. Me suena. Que eran así eran? largas. O sea, no eran tan gordas como las de saladas. Ajá. Pero eran 2 tiras que llenaban la caja. Y entonces tú sacabas así tu tira y era una galleta delgada, muy delgada, de canela. Así Ricanelas. Y el corte estaba como así, como curvo. O sea, no era... O sea, la galleta no era cuadrada, sino más bien así como curvita. Y ya esas las sopeabas y no, qué bárbaro. Era una maravilla. Sí. De hecho, bueno, tenías que agarrar como 2 o 3 para chopearlas bien. Cómo no. ¿Que sí las viste por ahí? Sí. Digo, la nueva presentación, pero sí. Ah, sí tienen... No, bueno, sí, eran de ese tipo, muy delgaditas, y esas eran de Don Galleto. O sea, esas llegaron a ser de Don Galleto. Y después, del mismo Don Galleto, así la maravilla, o sea, lo que fue... Estas todavía perduran, pero pues las arcoíris. Ah, las arcoíris sí, todavía. Sí, mira, son esas, que no son cuadradas. Sí, o sea, tienen un corte, no me acordaba del corte, pero sí, eran riquísimas, son riquísimas. Y los arcoíris. Los arcoíris, sí, no, siguen siendo como el Don Galleto, ¿no? O sea, como que Don Galleto es el arcoíris. Fue lo que dejó, que son las galletas es galleta, malvavisco, coco. Sí, coco, eso es y muy buenas. Ahí la cuestión es que hubo una época donde venía con jalea, así, y se la ponías encima. Sí, claro. O sea, como que era así la cereza del pastel. Y bueno, esas... Si no fuera suficiente azúcar ya lo que tienes, échale más azúcar. Su y jaleita. con Don Galleto también pues se pusieron, o sea, junto con Don Galleto me acuerdo que empezaron a salir estas Chokis. O claro. Sea, sí, las de chocolate, sí. Ya un poquito más agringadas, o sea, más al estilo de galleta gringa. Y bueno, muy tarde, o sea, yo creo que apenas hace poco, pues se volvió la locura por las Oreo. O sea, es muy reciente. Sí, que digo que lo que tiene Oreo es que precisamente ya igual desde los 80, no sé cuál haya sido el efecto, pero... Sí, el parteaguas, sí, ¿no? porque tiene muchísima mercadotecnia desde hace 30, 40 años atrás. Pero aquí en México no había permeado. No. Aquí en México, por ejemplo, salieron los platíbolos. Los platíbolos eran, pues, galletas rellenas. ¿Que te acuerdas que mi primo las anunciaba? Ajá. Saludos a Ray Márquez. Márquez. Y eran unas galletas, pues, chiquitas, eran un poquito más chicas que las Oreo. Rellenas de crema, y era una chocolate y una de vainilla, sí, y estaban muy buenas. Lo que no me gustaba a mí, no sé, yo soy muy huevón para masticar, siempre y cuando no sea una carne asada, pero eran muy duras, los platíbulos eran muy duros. O sea, si lo pones a comparación con las Oreo, sí. Aunque, por ejemplo, antes que las Oreo, de la misma época de Don Galleto, salieron las Lords. Que eran unos... No inventes. Exactamente, eran unos caníbales y esa cavernícolas. Era la Oreo. Esa era la Oreo, pero de otra marca. O sea, es como de... vamos a decirlo así. Y suele pasar. O sea, se libera la patente del producto. Y antes de que se renueve la patente, que le hacen alguna modificación, agarras la receta, la haces y la metes con otro nombre. Y puedes manejar el mismo producto, ¿no? Y sí, de hecho, sí las Lords entraron antes que las Oreo. Y saben igual. En México, sí. O sea, sí, saben exactamente igual. Es exactamente la misma, Y bueno, las Chokis, pues sí se también permanecen hasta la fecha. Inclusive se han hecho muchas variantes. Sí. Con la chispa más gruesa. Le pusieron cubierta más bien no cubierta, sino más bien base de chocolate. Están buenas. Hicieron algunas versiones de Chokis blancas, o sea, el chocolate era blanco. Y esas, bueno, permanecen, ¿no? Esas todavía están en los estantes. Sí, y es que, mira, ponte a ver, o sea, toda la historia de lo que hemos hablado en el anterior y en
O sea, de verdad lo que es el chocolate, o sea, es garantía. O sea, si quieres hacer, que digo, es muy mala época ya actualmente, pero si quieres hacer alguna golosina, de verdad incluye o que predomine el chocolate, que es algo importante, el plato fuerte de tu producto. Porque permanece, o sea, yo no sé algo, hasta ahorita estoy buscando algo que tenga que ver con chocolate, que ya no esté en el mercado. Sí, no, y no, es muy difícil sí, encontrar. permanece. Y entre ellas las Chokis, esas son galletas que no tienes en la mente. Honestamente, no dices, bueno, él sí. Pero normalmente tú no eres de los que, se me antojan unos Chokis. Llegas a la tienda y las ves, sí, y dices, quiero. O sea, igual ibas por unas Marías, porque quizás voy a chopear con el café, ¿no? O le voy a poner cajetita o lo que sea. Pero llegas a la tienda y ves las Chokis y sí se te antoja, ¿no? Sí, claro. Y también otras que venían en caja, así grandes, eran las piruetas. Las que ahora son emperador limón. Ok. O sea, las piruetas sí es cierto, eran relleno de limón con un glaseado. Sí, como de azuquita. De azúcar con limón también. Sí, también, sí, un poquito agridulce, sí. Esas al principio eran las piruetas. Y ya después, cuando Emperador se hizo así como de su gama, o sea, que hizo Emperador de chocolate, Emperador de vainilla, de nuez. Ese de los dos colores, el bicolor, el que sustituyó los platíbolos. Ajá, que al final de cuentas es el que sustituye el platíbolo. Ajá, y meten a piruetas ahí. O sea, en esa misma gama de Emperador meten a piruetas. Fíjate. Pero esas también eran en caja. Y no eran individuales. Y que por cierto hay que hablar de eso. La publicidad de Emperador fue bien interesante. O sea, estaba muy padre. Creció el nombre del producto. Creció el producto mucho. La verdad es que sí. Llegabas igual a la tienda y veías al Emperador y era ¡guardias! O sea, hacías la tarugada y se volvió muy grande. Pero espérate, yo creo que su punto más alto fue en aquel 2010. Cuando contratan a Edgar, aquel niño que se cayó y que hace el... Aquí está, exacto. Aquí está. ¡Guardias! Eso yo creo que ahí se fue a la shit la marca. O sea, la submarca Emperador se fue desde que empezaron a usar a los romanos en los comerciales. O sea, como que desde que empezaron a usar romanos y todo eso... Sí, la marca se exponenció muchísimo. Sí. Pero a partir yo creo que de que haces empatía con alguien que sufrió ahí una caída. O sea, que le hicieron una jalada. Porque el otro chavito se manchó. Eso va a ser otra plática. Sí. Defendiendo a Edgar. Sí, pero se prestó para... Entonces, ya hacías empatía con el video porque tú alguna vez o hiciste o quisiste hacer eso con algún primito, algún amigo. O sea, lo ves en el video. Bullying. Ay, claro, a mí me buleaban, o sea, estás confesando... A ver, todo lo que tú puedas ver... de bullying. Todo lo que puedas ver de bullying que le hayan hecho a alguien, a mí me lo hicieron. Okay. Entonces, mira, si hay alguien que pueda hablar de bullying soy yo porque fui más buleado que cualquier otro de los que ves ahorita. Compren su playera, yo sobreviví al bullying en los 80s y 90s. Con eso ya estás autorizado. Claro, debes tener canas porque... O sea, si tienes 20 años y te pones eso, o sea, es bastante ridículo. O sea, no te ves bien, te ves ridículo. Sí, exacto. Entonces, el asunto es que se fue para arriba la marca. Y fue cuando las variedades, pero así despuntaron. Porque las clásicas de Emperador eran las de vainilla. No es cierto, no. Chocolate, eran chocolate, sí eran chocolate. Y de ahí empezaron a salir las variedades. Y se empezaron a vender bastante. La forma de la galleta se modificó muchas veces. O sea, sí, no fue la misma. O sea, parecían, o sea, al principio sí eran completamente cuadradas. No tenía la E en medio. Traía un dibujito, pero no recuerdo. Pues un garigola, como un sello. Sí. Pero no eran, para nada eran como son ahorita. Y también el relleno cambió mucho. O sea, al principio sí era hasta empalagoso el relleno. O sea, sí era muy chocolatoso, muy fuerte. Pero sí, se fue modificando también el sabor. Y también se posicionó muchísimo la marca Emperador como tal. Porque sí, ya es eso fue lo interesante. Y además, yo supongo que fue por una cuestión de ¿cómo se llama?
que te piden, ¿no? Que le bajes al azúcar, que le bajes a los... Sí, de cambiar las fórmulas. Pero al final quienes ya estábamos acostumbrados a ese sabor fuerte de las galletas, porque la Emperador, sí es cierto, la de chocolate, que era el original, era fuerte, pues no te acababas tampoco el paquete de golpe. No. Sí, Con este cambio, la verdad es que sí te acababas el paquete y o pedías y comprabas más. O te comprabas el paquete de paquetes, que era de muchas... un paquetito como con 1, 2, 3, como con 4 bolsitas, sí, ¿no? Entonces, bolsitas, sí se volvió un tanto adictivo el que le hayan quitado tanto, porque uno que venía de un sabor más fuerte, que ha pasado con muchas golosinas, quitas el sabor fuerte, pues lo quieres volver quieres volver a sentir ese sabor intenso, y pues no te queda más que volverte adicto al producto para poder sentirlo. Sí, de hecho yo he visto que ahorita lo que hacen muchos, digo, pues es así está chistoso. O sea, quitan los rellenos de las Emperador y se la meten todas a una sola. Queda un sandwichito así más gordito. Exacto. Hijo, pero no también no es dañino, sino nada. Y menos si estás viendo este programa e identificas lo que estamos diciendo. No lo hagas. Vas a terminar, vas a terminar hospitalizado con insulina, güey. No lo hagas. Otra de las cosas que desaparecieron, y de veras qué lástima, porque sí eran una cosa deliciosa. Tuvo una reaparición en los 2000s, pero también se descontinuó otra vez. O sea, yo no sé si se echaban a perder rápido, o sea, no aguantaban el estante, no tenían mucha salida. No entiendo cuál era la cuestión. Eran otras generaciones, puede pasar. Las relledonas. Las relledonas eran unas donas de Wonder, como las Bimbo. Así, cuando sabían bien. Ahorita ya no saben bien. Sí, no. Cuando sabían bien, las donas Bimbo, del mismo tamaño, inclusive que la dona Bimbo, rellena de jalea de mermelada. No seas... Era muy bueno. Sí, ya me acordé de esas. Esas eran unas verdaderas donas. Y hay que recordar que no había todavía ni Krispy Kreme. No, nada. Que ahorita también vamos a ese lado. Vamos a ese lado. Sí. Pero esas relledonas, te digo, eran así como las de Bimbo. Inyectadas con jalea de mermelada. Es más, ni siquiera venían 4. Porque yo creo que eran tan dulces... Sí, nada más venían dos. No. O que sea, sí, que se puso espléndido, yo creo que fue Bimbo con meter 4 donas, ya creo que fue mucha ambición, pero sí, normalmente los paquetes de pastelillos de esta manera eran dos. Siempre eran dos. Sí. Inclusive yo creo que las donas Bimbo también empezaron siendo 2. O sea, puede ser. Me acuerdo que los paquetes eran verticales completamente y eran, o sea, cuando lanzaron, por ejemplo, los bimbuñuelos, era así como... ¡Ay, no! Fue así. Y después a los bimbuñuelos también le metieron 4. Sí. O sea, eran 4 bimbuñuelos y como que ahí empezaba ya la cuestión así de... ¡Ay, me voy a comer 4 bimbuñuelos! Sí, 4 pero aparte, o sea, tú no sabes si lo hicieron por el asunto de... No, bueno, pues es familiar, pues vamos a dejar... obviamente está pensado sí, o sea, no, o sea, un solo escuincle, nos tragábamos un solo paquete, o sea, la cantidad de azúcar que ahorita estoy pensando, de hecho, para mí los bimbuñuelos... Azúcar, manteca, Sí, para mí los bimbuñuelos, para mí era algo adictivo. Complicado, no complicado. Porque, o sea, yo me los comía... Porque era duro. Deja tú eso, o sea, sí, de entrada sí, pero me los comía sin nada, o sea, normalmente los acompañabas con lechita o con alguna cosilla así, todo así, yo me los comía así y te juro que terminaba con una textura en la boca grasosa. Pero aparte de eso también... Porque eran muy grasosos esas madres. También todos los piquitos, o sea, tenías unas lastimadas en las encías. Ah, también. Así o sea, porque era así un... Sí. Y entonces se cortaban así como triangulitos y puta, se te clavaban sí te lastimaban un poco. El paladar en la encía. O sea, los bimbuñuelos siguen siendo un producto bien difícil de comer. Que según yo, la última vez que los compré, creo, ya están más delgados, por lo tanto más suaves. Pues sí, creo yo. Puede ser. No sé, y más caros. Ser. Y entonces, bueno, de Wonder estaban esos y estaba otra competencia directa hacia Marinela y demás, que también perdura hasta la fecha, que es el Chocotorro. Y el Chocotorro también Wonder. le hicieron... Ajá, exacto, el Chocotorro Wonder. Y le hicieron mucha publicidad exactamente en muchos de los programas que empezaban. O sea, empezaron a patrocinar otro tipo de programas
que no patrocinaba necesariamente Marinela. Sí, exacto. Entonces el chocotorro, fíjate que sí tuvo una época como la Bicola, que sí llegaban así los camiones de Gansito y así de, le pago una lana si me deja tapar a los chocotorros. Sí, y eso pasaba en las tienditas. Sí, claro. O sea, que mandaban así al chocotorro hasta el final. Pero, pues, quienes nos enamoramos del dichoso chocotorro se volvió como... Ya después cambiaron la fórmula y no. Sí, cambió bastante el chocotorro. Que bueno, vamos a tomar también en cuenta, Wonder era una empresa que venía del gabacho. Ajá. Sí, claro. O sea, Wonder venía del gabacho y aquí... Y es que aquí hay una cuestión, o sea, en México, precisamente como no había una apertura del mercado, éramos un país en subdesarrollo y miles de cosas, aquí se generaron muchos productos que tal vez venían de otros lugares. Eran como la competencia. No la competencia, sino la referencia. La referencia de lo que estaba vendiéndose o haciéndose en otro país, por ejemplo, / Estados Unidos. Porque, por ejemplo, así como dices, Wonder tenía sus productos que eran productos súper famosos, que eran productos... Los Twinkie. O sea, Twinkie Wonder los trajo y Marinela en México tenía los submarinos. Que terminó ganando esa batalla el submarino. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque ya Marinela era una empresa, porque ahí te va, o sea, también... Eso está bien interesante. O sea, Marinela era una empresa que ya tenía años trabajando en México, los panes, los pastelitos, bla, bla, bla. Llega la empresa gringa que normalmente, al tener más presupuesto, al tener mayor infraestructura, pues se come a las empresas nacionales, las empresas locales, ¿no? Y aquí fue Esta vez no pasó, porque también se la saben. También había una cuestión, la televisión era muy fuerte, los noticieros era lo que debías creer, no había tanta... ¿cómo decirlo? No había manera de responder a lo que te decían en las noticias, ¿no? Salvo pequeños grupos que lo hacían y pues terminaban golpeados, terminaban en la cárcel, bla, bla, bla. Bueno, el asunto es que empezó una campaña de desprestigio contra Wonder. O sea, decían... Y esto sí me acuerdo, que el chocotorro... Estaban envenenados. Sí, el chocotorro traía gusanos, el chocotorro traía moscas. O sea, sí empezaron una campaña de desprestigio contra Wonder bien dura. Entonces, de estar arriba el chocotorro... O sea, ya las mamás no le querían comprar a sus hijos un chocotorro. Tenías que ser de alguna manera autosuficiente económicamente para poder escoger, pero si no, no te lo compraban. Porque sí, ¿Tú sabías qué escoger? Sí, desde muy chiquito. Bueno. Desde muy chiquito ya lo sabía. Sí, entonces eras precoz. Precoz, un niño precoz. Informado. Okay. Informado. Sí. Sin practicar, pero... Sí, informado. Sí. Ya, o sea, bien informado, por eso nunca he tenido que soltar dinero de más. Sí, o sea, no tengo que estar aguantando cada mes los gritos de alguna persona, exigiendo algo. No. Bien informado. Y entonces sí, perfectamente. Eso que dices de la guerra de los submarinos contra Twinkie, sí fue así un asunto que dices que ganó submarinos, pero fíjate cuál ya no está en el estante. O sea, esa es ahorita la cuestión interesante. O sea, ahorita ya hay Twinkies de fresa, de chocolate, inclusive de vainilla. Hay de fresa con crema. O sea, sí es cierto. Muy estilo gringo. Sí. Que ahí te va. Pero los reto a ir a comprar un submarino a la tienda. Que ahí te va la otra. Que aparte, o sea, también fue ahí sí siento yo que la regó Marinela. También estoy hablando desde mi ignorancia. Iba a decir otra palabra, pero ya me hubieran cancelado por esa. Desde mi, no, ya no se puede. Que desaparece el submarino. Yo digo que Marinela hubiera aguantado un poquito más. Porque ya no hubiera tenido caso que se mantuviera la licencia del Twinkie en México. Porque hace 10, 15 años desapareció el Twinkie. O sea, los Twinkies a nivel mundial / Estados Unidos... Desaparecieron. Sí, informan que se acaba el Twinkie y pues hoy aquí en México lo siguen vendiendo. No se escribe igual, TW, ¿no? Va con U porque obviamente es como, nosotros... Wonder México, vamos a utilizar el producto, pero ya no podemos utilizar el que desaparecieron. Tunky. Y el original es
Twinkie. Twinkie. Ajá. Exactamente. Sí. Esos son los que ya no Sí, ya no están, pero aquí en México lo siguieron haciendo. Y bueno, Submarinos pudo haber tenido otro momento de gloria, pero pues desaparecieron o los quitaron. Y yo supongo que en el mismo tiempo de que desaparecen los Twinkies, porque era una cuestión de azúcares, no era bueno. Y pues lo desaparece también Marinela. Y bueno, tú vas a la tienda y sigues comprando Twinkies. Sigues comprando el pastelito con su ¿cómo se llama? Su merenguito de fresa, de vainilla, Sunata, de chocolate. Como dicen en España, sunata. Pide su nata que trae ahí en los dentros. Fíjate que también ahorita me acordé, o sea, ahorita que dices esto de que mucha gente iba a Estados Unidos y se traía como las fórmulas, Patilú. O sea, Patilú, las donas Patilú. Sí. No estamos hablando de Patty Sirvent, la ex jeans, no. Saludos. Hay una marca. Buenas noches, ¿cómo estás? Me pongo de pie. Mírenlo. Patilú, es una marca, vamos a decirle, inspirada, vamos a llamarla así, en Krispy Kremes. Sí, justo. O sea, es la fórmula Krispy Kremes. Y trajeron de glaseado de azúcar, glaseado de chocolate. Y había inclusive donas rellenas así de azúcar, que era así como el yoyo que conocemos aquí en las panaderías. De azúcar con jalea adentro. Y esas eran sus únicas 3 líneas de productos. Sí, de donas, porque Patilú tenía otros, Ya después empezó a hacer panes. Sí, hizo varios panes. Empezó a meter la competencia a Tía Rosa. O sea, esa era como la competencia. Pero entra al mercado como la versión mexicana de Patilú. Entran con Chabelo. O sea, toda la mercadotecnia entra en el programa de Chabelo. En Supervacaciones. Durísima en Supervacaciones. Sí, no, fue una campaña bien dura. Y antes de que los vendieran en los Oxxos y en esto de las donas, así como tal, pues tú llegabas a tu tiendita de la esquina y en la caja... Sí, había, en el mostrador. Y tú agarrabas tu papelito, así como hoy en el Oxxo, y pum, tu dona Patilú y ya. Y era una dona Krispy Kreme, o sea, tamaño chiquito. Era el modelo. Sí, era el modelo Krispy Kreme. Y fíjate que también ahí hay un asunto que a pesar de que las donas de panadería, ¿no? De colonia, pues te costaban, aunque no lo crean, un peso, unos 50, dependiendo, creo que la de chocolate estaba en unos 50, la de azúcar en $1. O sea, a pesar de que costaban eso, tenías que esperar a la noche a que mamá fuera, que sí trajera, que no nada más fuera a ir para el bolillo, para las tortas, o sea, sí era esperar y a ver si había, porque la dona siempre ha sido muy socorrida en México, o sea, todo el mundo quiere comer donas. Y también al mismo tiempo... Se le hizo agua a la boca, perdón. ¡Puta, qué asco! El caso es... al mismo tiempo, perdón, antes que se me olvide, de esta misma historia había otras que inclusive sí llegaron a tener locales que se llamaban donuts. O sea, era una caja amarilla que también... Cuando llega Patilú, empieza a traer ese modelo de llevarlas a las tiendas. Porque lo que era en Plaza, inclusive aquí en Plaza Satélite había un Donuts abajo. ¿No era Dunkin' Donuts? No, esas fueron después. Primero eran Donuts y era una marca amarilla con rojo. Sí, lo recuerdo. Y era así como una dona así sonriente. Y esas, o sea, como que la onda era que te las calentaban en un hornito. Ese era como el... wow. Pero cuando sale el modelo Patilú, sale también ese modelo a las tienditas. Entonces ya tenías Patilú o Donuts. Y Donuts eran más rellenos. O sea, bueno, no rellenos, sino los glaseados. Sí. O sea, estaba el de Homero Simpson, que todavía no era famoso por aquí. Sí, apenas. Porque justamente para esa generación que nos podía... atraer los Simpson era prohibido. O sea, no nos dejaban. Todavía no estaba. O sea, todavía no. Te estoy bueno, sí. De los 90 y tantos. Es que, bueno. Todavía no estaban los Simpson por ahí 95, 94. 94 es cuando empiezan y sí. Las donas, estamos hablando... Las donas por el 92, ¿no? Sí, algo así. O sea, y te digo, cuando tú llegabas al establecimiento, la onda es que te lo metían en un hornito y como que el glaseado se derretía un poquito. Entonces, pues sí era
La manteca también se Sí, le quitaba sí. como el refrigerador un poquito. ¿Qué será también el asunto, no? O sea, como que, por ejemplo, lo que tenía Patilú, lo que no me gustaba de Patilú es que sí se tenían que acabar A ya. mí me gustaba todo. No, saludos, Patilú. donde Saludos a quiera que Pati estés. Sirvente. Es que también a quién se le ocurre, mija. O sea, Sí, hay que ver la revisión de marcas. sí, o sea. ¿Sabes cuál se me llegó a la cabeza ahorita? En los cumpleaños así flash, o sea, cuando cuando era un rollo así de... Digo, en ese tiempo no éramos godines todavía, pero que era así de, ay, hoy es cumpleaños de la Miss, sálganse a comprar Ajá. algo. En las tienditas, así en las tienditas normales, así de Chave y de Willy, vendían en esta sección de galletas, o sea, en esta cantidad de marcas de galletas, pastelillos, había una marca que se llamaba Swandy. Swandy. El pastel de chocolate Swandy lo extrañamos. No saben qué delicia era ese Swandy. maldito pastel. Y era un pastel... Para momentos imprescindibles. Era para eso, o sea, era sacarte del Sí, problema de la así. bronca, sí, claro. Pero ese pastel O sea, era... la función que hoy tiene el Bieneta, Ándale, eso tenía el exacto. pastel de Swandy. Y era delicioso. Sí. Era pura mantequilla con un toque de chocolate en el pan, muy suavecito, Ujú. con más mantequilla al centro y la cubierta de chocolate, oh my God. No sé qué era Swandy, esa mugre, pero de verdad Swandy. era hermosa. O sea, ahorita de Swandy sobreviven las pasticetas, las galletas de mantequilla, así como en forma de estrellas. Esas sobreviven. Sí. Pero Swandy tenía el pastel de chocolate, tenía unas galletas como de barquillo. Ujú. O sea, tenía mucha gama. Sí, Ahorita sí. no sé por qué hay tan poquito. Pues igual y porque se fue a otro mercado, ¿no? Igual y era de otro mercado. Porque esa galleta, por ejemplo, la galleta de mantequilla y todo ese tipo de galleta no era como para nosotros. O sea, era buenísima, pero sí, también no era algo que barata. comprar. No era un sabor que... Sí. que Porque no era dulce como sí. tal. Entonces, No, sí era... deliciosamente Sí. mantequilloso, Pero sí era más como para una reunión, vaya, una reunión de señoras. O sea, Ándale, como exactamente. esas y las Magma. Y las magma, claro. O sea, también son una ricura, pero hoy hay acceso a las Magma. O sea, ahí puedes encontrar, de hecho hay unas bolsitas, creo, de Magma en las tiendas. O sea, no. O sea, antes tenías que ir al Superama. Digo, para los que no sepan qué es el Superama, es el Aurrera... Selecto, vamos a ¿De llamarlo la Aurrera así. Express? ¿Cómo se llama? No. Ah, no, y es Walmart. No, Walmart Express, pero en el Walmart Express, en Superama, que ya es más, precisamente, más Era selecto, más... Era como Sí. como un autoservicio muy selecto donde vendían cosas así como muy, pues muy elegantes. Muy específicas para un target. Y las magmas sí eran parte pues sí, eran cajas caras de galletas. Sí, muy, muy caras. Nunca sacó como galleta individual. O sea, las magma No. y las Swandy eran como... pues, Sí, como eran. el equivalente. Porque de hecho, digo, no me acuerdo mucho de Swandy, igual y sí. No, ese pastel, Pero claro que te tienes que no, acordar, sí, Víctor, pero de ese pastel galletas, era de galletas así me acuerdo. maravilloso. Pero por ejemplo, Magma tenía la típica lata donde hay hilos. La típica lata la abrías y venía con papelito separado. El tipo como de galleta, galletas. como galleta Venían danesa. venían Como esos una galleta triangulitos danesa. que Ajá. eran riquísimos. Sí, venían sí, igual sí, otros sí. tubitos, o sea, Y pero esos- muy bien organizado y, esos era lo siguen carísimo. vendiendo. Eso sí lo siguen vendiendo. O sea, eso sí, inclusive sí hay tiendas, en donde tú compras así por kilo. Sí. O sea, que vas así a... Pues creo que en el Sanborns hacen eso. en el Y es con Sanborns, Magma. Ajá, o sea, hay varios lugares Sí, sí. donde todavía te hacen eso de las magma, pero Swandy no. Swandy ya no está ese maldito pastel, era maravilloso. Fíjate que sí lo recuerdo, pero sí, es que yo tengo también esa confusión. Como eran, te digo, o sea, eran marcas, vamos a sacar vamos a sacar lo viejo. Eran marcas más pipiris nice. Pues sí, exacto. No era algo que tan comúnmente, entonces confundía yo Magma y Swandy, entonces tengo ahí Ajá. una revoltura de galletitas ahorita en la cabeza y de cosas así. El pastel sí lo recuerdo, pero no lo recordaba como de Swandy, entonces por eso te digo que estoy así como que... Pues sí, Sí. esos eran... Y el pastel de Swandy lo vendían en las tiendas, ¿eh? O sea, lo vendían en la caja Sí. en las tiendas. O sea, sí era un producto de tiendita. Sí. O sea, no era como...
como de una panadería. Sí, no, o sea, porque ni era un siquiera así, producto y era chico, o sea, no era Sí, tampoco chiquito, una... O sea, pues Sí. sí, era chiquito. No te acababas uno, ni de broma. O sea, Sí, yo no. creo que sí te daba un pasón de mantequilla ahí. Muy Sí, Ajá, muy tremendo, no, sí, porque era grasoso, o sea, No, sí el no, pastelito, no. pero la cubierta de chocolate, es que era una cubierta suave, pero no era aguada, pero no era dura, entonces estaba muy, muy rico. Esto tiene que Sí, salir ahí va a en la salir tele, ahí, no sí, manches, claro, era claro. delicioso. Y Sí. bueno, siguiendo con esto de las galletas y pastelitos, estaba también, además de los Twinkies, en Wonder, te digo que estaba Me acuerdo de otra cosa. salió Flippy, Ajá. era un pastel, igual que el gansito Ajá. con bombón, o sea, era bombón, Sí. una galleta y en medio jalea, así muy como bubulubu, Ajá. galleta. Sí. Pues muy bueno. Sí, era bueno. Sí, muy bueno. O sea, era bueno, a mí me bueno. gustaba mucho. O sea, yo sí. Que justamente era en base a la fama que obtuvo. Puta, en los 70s, principios de los 80, este personaje El Flipper, el que era un delfín. Justo sacan que era así. O sea, un pastelito. Una galleta así, Sí, una alargadita, galleta así alargada. gordita, Ajá. pues era así como, pues vamos a simular que es un delfín. Exacto. Y entonces hicieron el Flippy. Y estaba bueno porque no era tan pasteloso como un gansito. O sea, más bien era bombonoso. O sea, era como un mamut grandote Ándale. con tantita mermelada. Ujú. Y de este mismo nace el que es el mamut con mermelada que se llama... Ay, Dios, ¿mamut con mermelada? Sí, el Rocco. Ok, ya. Rocco, nace El de Rocco. ahí, creo que sigue actual. El Rocco creo que sigue actual. Ay, no, mira, ni sé. Como nunca fui fan del Rocco. Ujú. Puede Pues, ser que sí. O sí. sea, en algunas tiendas todavía Rocco. Y es lo mismo. El mamut es la galleta, el sándwich de galleta. Con la jalea. Con malvavisco y jalea Ajá. de mermelada. Y después, en respuesta, sale un pastelillo blanco que ya después se le acabó conociendo como dálmata, Ujú. que era muy parecido al chocotorro, pero con una capa de chocolate blanco, Blanco, con puntitos, con chispitas Sí, de esas ese Chucky, sí. las de Chucky, encima. Ujú. Y al final, o sea, tuvo como muchos nombres, según me acuerdo, y al final se acabó llamando Dálmata. Dálmata, ajá. Ujú. Y luego, de esos mismos, también el pipucho que estábamos mostrándolo otra vez. Tú estabas mostrando el pipucho, yo no. Los dos estábamos ahí mostrando. Pero bueno, el pipucho también era igual. O sea, era como la combinación entre el gansito y el Y el flipper. flipper. El Flippy. Ajá. Entre el gansito y el flippy era tantito pastel, tantito malvavisco y tantita mermelada. O sea, ese Y era tantita el dichoso- diabetes. No, y sí, súper dulcísimo, claro. Sí, claro. El dichoso pipucho, que la mascota era un perro. Sí, era un perro. Y bueno, pues ya El tenías perro pipucho. ya tenías un ganso, ya tenías un delfín y ya tenías un perro. O sea, muy, muy loco Sí, el sí, asunto sí. de la mercadotecnia de los pastelillos. O sea, ya la composición sería así. O sea, ves el pipucho, se manifiesta el delfín y terminas en el ganso. Ándale, ajá, exactamente, algo así. Por fin entendí la razón de ser esos pastelitos. Ok. Y era, pues entonces, una fiesta de sabor en tu boca. Ya, dejémoslo así. Y luego Tía Rosa también se empieza ahí o sea, Tía Rosa empieza como con un modelo de pan dulce. Tía Rosa también. Embolsado. Ujú. O sea, era como una alternativa cuando no ibas al pan, a la panadería como tal. La alternativa era Tía Rosa porque pues sí, literal eran... Sí, pan de panadería empaquetado. Conchas, cuernos, inclusive unos polvorones grandes. Sí. ¿qué El otra cosa panqué. había? El panqué. Buenísimo. Exacto. Que también el panqué, pues también se trepa a la competencia Bimbo con el panqué de pasas y el de nueces. Ujú. El panqué de Tía Rosa era muy simple. Sí, era O sea, no traía- un panqué de vainilla que honestamente
a mí era el que más me gustaba. O sea, el panqué, sí, el limpio, que no traía pasitas, que no traía nueces. No, a mí me encantaba ese panqué, el solito. Ajá. Sí, había también las tostaditas, que también eran parte de la gama de pan. Las orejitas. Sí, exacto. De tía Rosa. Pero después empezaron a competir a más. O sea, después empezaron a competir... pues ya metió el asunto de estos bigotes, metió... Sí, cierto, los bigotes. Metió ahí como muchas. Y en ese entonces también Marinela empieza a meter otras cosas como el negrito, que hoy conocemos como el nito. ¡Funado! Sí, justamente, sí, no, sí, es... Sí. O sea, sí, empieza... Y fíjate que fue todo un hit el afrodescendiente porque, sí, no, yo no me voy a... Tú cancélate, yo, ¿no? Porque la verdad, era un sabor... A mí no me gustaba ya, yo me he ido teniendo un cierto ya no gusto por el pan de dulce de 20 años para acá. Poco a poquito he ido hasta que ahorita ya no me... De plano ya. Sí, no. Es muy difícil que yo coma un pan de dulce. Pero pero me acuerdo que el afrodescendiente era un pastelito que era pan con chocolate, pues lo que decías, era ¿no? Era un pan de hot dog. Ajá. Que rellenaban de chocolate. Así, le inyectaban chocolate. Ajá. Y encima le ponían la cubierta. La cubierta. Ajá, igual de chocolate. Muy parecida a la de las donas. Ajá, ándale. Las donas con chocolate. Justo. Que también Bimbo empezó a hacer unas donas de chocolate así chiquitas. Ajá. Pero tampoco pegaron. No. O sea, las donitas de chocolate nunca pegaron. No, yo creo que la excelencia en donas de Bimbo... fue las donas normales, las azucaradas, sí, la del paquete verde. Sí. Esas, porque todavía las Pero que ya dejaron de saber bien. Sí, ¿no? Las glaseadas. Es una vergüenza. ¿Sabes qué es lo que no me gusta de las glaseadas? Como obviamente están encerradas en un paquetito y están en un aparador, se calienta un poquito. Entonces, a la hora que agarras la pinche dona, te mierdas todos los dedos del glaseado. Te comes la dona sin el glaseado, güey. Pasa lo mismo con los roles de canela glaseados. Justo. O sea, sacas así el rol de canela glaseado y todo se queda en el paque. Sí. Y además el glaseado cambió. O sea, me queda clarísimo que el glaseado de antes era... Pues como se hace el glaseado, o sea, era... Ahorita prácticamente azúcar con mantequilla y agua. Sí, y ahorita es fondant. O sea, es así una capa de fondant. Sí, o sea, que dicen, bueno, el fondant es peor todavía que el glaseado. O sea, es pura azúcar. Pero pura azúcar. Entonces, vaya, azúcar con plastilina. Ándale. Para hacer figuritas. Inventando mitos aquí en... Cuidado, el fondant es plastilina con azúcar. Es Play-Doh con azúcar, sí. Play-Doh. Sí, Play-Doh sin colorantes. Entonces, blanco. ¿Sabes cómo se llamaba el Play-Doh en español? O sea, cuando llegó a México. O sea, esa... era licencia. Porque hicieron una licencia. Lo normal, lo que platicábamos alguna vez. No era una copia, era una licencia. Pero aquí en México se llamaba Supermasa. No era Play-Doh, era Supermasa. O sea, yo jugaba con Supermasa. Y sí era comestible. O sea, sí era... Sí. De hecho, el Play-Doh sigue teniendo esa bueno, sí, esa propiedad de que sí, de que no te... O sea, digo, no es un buen alimento, por supuesto, pero sí te tragas una que otra. Sí, o sea, no te intoxicas como si jugaras con plastilina, que... Sí. Entonces, bueno, la Supermasa, luego hablaremos de esos juguetes. Porque... Sí, el próximo programa. Ahí es en próximos programas, exactamente, porque si no, nos faltan así de... Sí, de cosas por explorar. No, o sea, podemos hablar de lo que se les ocurra. Y bueno, otra de las que, antes de que sigamos saliendo de las galletas, en conjunto con Tía Rosa y Marinela y todas estas, salen otras que también, una cuestión así, pues de mucha competencia por el sabor, por lo bueno que eran, siguen existiendo las Gaby. Las Gaby llegaron con estas galletas redondas rellenas de mermelada de piña o mermelada de ¿fresa? De fresa. Ese fue su producto así como pum, el que abrió. Y luego sacaron unas galletitas de nuez, así chiquitas. Y luego se convirtieron en la estelar de todas las conferencias, desayunos y demás. O sea, todas las que ponen así en o sea, las tartaletitas. Ajá, las tartaletitas. Ya. Todas esas las trajo Gaby. Saludos, Gaby. Saludos, Gaby. Y al principio también las vendían en caja. En pura caja. Ajá.
Y hoy las venden en bolsa, pero en bolsa Ok. así de por kilo. Ajá. O sea, te digo que son así como las Ok, ideales ok. para... Sí, 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 pues, para conferencias, cosas para como muy velorios, grandes. para Exactamente. Sí, sí, Todas sí. esas ahí aparecieron. Y también, al mismo tiempo, hablando de estas de nuez, estaban las Lili, que eran unas roscas de Ajá. nuez con azúcar glass. O sea, Ok. eran unas roscas así Ajá, sí, 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 redondas, sí, sí. empaquetadas individual, pero también te vendían la caja y había de naranja y de nuez. Ujú. Las Lili. Sí, las sí, Lili sí, sí, las ubico. eran también... Sí. Pues ya eran clásicas. Claro, Eran así claro. un clásico. Increíblemente todavía existen. Ujú. O sea, sí, todavía las siguen Sí, sí, vendiendo no. ahí en- Hay mucho que se sigue precisamente a vendiendo así en masa, Ujú, en mayor ujú. cantidad, Sí, en que cajas les grandes. conviene más que meter el producto en tienditas. Ujú. Es más caro. O sea, Es también más a mí hay que tomar, es logística. más logística, más caro. O sea, cuesta mucho poner en una tiendita un producto, pero cuando se mueve ese producto, pues te vuelves millonario. Sí, claro. ¿No? Entonces es mejor de repente tener estos paquetes grandes que para precisamente para lugares en los que vas a tener mucha gente consumiendo y ocupando tiempo ahí, pues es bueno que tengas esos paquetes grandes, ¿no? Ahorita me estaba acordando que precisamente cuando tiene este boom las galletas, le insertan una lana a una marca mexicana, porque cuando Gamesa estaba en su top, había otra marca que estaba así como compitiendo con ellos en aquellos años de los 60s, no sé, pero por ahí de los 90 como que revive, como que no sé si consigue una lanita o si entró a otro mercado donde le pudo Donde le dejar, faltaba. donde le dejó una lana, pero Lara empieza ajá. a colarse en las tienditas, ¿no? Sí, exacto. Y a la Lara. fecha tenemos un asunto que no sabemos si agarramos crackets o si agarramos ¿cómo se llaman las De otras? las- Ritz. ajá, Entonces de no las sabes de Ritz. qué marca son y resulta que unas son de Lara. Y otras, las Ya- crackets son de Nabisco, ¿no? de Nabisco. Hay Nabisco, Gamesa y Lara. Pero como las tres son tubitos rojos, tú agarras tus galletas sí. y tienen un sabor muy similar entre sí. Ujú. Entonces, Lara empieza a colarse. Y ahorita donde le he visto mucho es en estas galletas variadas. Ujú, En esta variedad de galletas precisamente de conferencia, que son galletas chiquitas para el café. ujú. Se ha vuelto como que la marca que más, siento yo que más vende para ese Pues junto tipo a de las eventos. Gaby yo siento. O sea, yo siento que son así Sí. como de a granel. Porque O sea, Lara... son galletas como de granel. Sí, Lara tiene estas, pues ya tiene- tiene las Marías, que también Ajá. están, pero está muy chiquito el estante de Lara, pero se ha mantenido desde Pues es que sí 95, tienen las Marías. 96. Es que sí, las Marías son, Sí, son la galleta por excelencia de aquí de México. Sí. Y bueno, no podemos dejar de hablar porque evidentemente todos ustedes nos lo han pedido. Las famosas galletas de animalitos. Las famosísimas galletas de animalitos. Que ahora más bien parecen corazón de Peña Nieto, ¿no? O sea, ya no tienen forma, güey, ya son así, güey. Pero Sí, siempre sí. ha sido igual, ¿eh? O sea, digo, siempre has tenido que Es que tener yo recuerdo, sí. mucha imaginación para yo decir, recuerdo que "Ah, el molde, elefante". yo recuerdo que el molde era más puro en algún momento de la vida. Puede ser que sí, pero pues digo, o sea, también de niño Bueno, tú sí. lo veías y decías, no man, esto no es una jirafa, güey. O sea, tampoco era, o sea, Sí, no también. era tan Ajá. pro. Pero pues sí las galletas de animalitos sí eran, o sea, sí eran una botana que perduró y además había también, o sea, sí hubo este tiempo donde había versiones, pues de tiendita. Ajá. O sea que Sí eran hubo. pues un empaque chiquito, unos un poquito más grandes Ujú. y ya el familiar que venía en caja. Sí, venía- una bolsa así Bueno, enorme. ajá, venía en una Esas bolsas, bolsota. las bolsas enormes, que era una galleta muy económica, que podías tener contentos a los niños, que si tenías muchos No era niños, sabrosa, o sea, no tenía un sabor que, pues, como las Lara. piloncillo. Sí, O sea, como era las Lara, como así, como muy genérico. Como vainilloso Ujú. piloncillo. Sí, muy genérico. Así como... Eran duras. Ajá. O sea, a mí lo que Masosas. lo que me gustaba, y ahí les da lo que me gustaba de las galletas de animalitos era, en cuanto no vieran mis papás, las abría. ¿Para qué? Para que les entrara un poquito de humedad y se hicieran un poquito más suavecitas. Más suaves. No pastosas, pero Ajá. sí más suavecitas y ahí sabían mejor. Pues sí. Bueno, yo les encontraba más Pues sí, sabor. Sí. Sí, Pero sí, sí, sí. las galletas de animalitos sí también eran un producto que... Sí. Que bueno, pues sí se hizo así. Sí, como ya. una- Bueno, no sé, mi hermana cuando jugaba a la comidita era jugar Sí, con las galletas de animalitos. Exactamente.
Cuando estaba con los compas, pues sí era servir unos platitos con cabitas de animalitos, jugando el Nintendo, jugando lo que sea, viendo la tele, comiendo galletas de animalitos. Había quienes las usaban como cereal. O sea, un plato con leche y entran las galletas de animalitos. También empezó a entrar pues en nuestras épocas, ¿no? O sea, en los 80s, 90s, porque no éramos de cereal. O sea, más bien ya los anuncios de estos desayunos más agringados, pues sí, te presentaban ya los cornflakes así como desayuno. Y bueno, antes de que se me olvide, también Ritz innovó en estas presentaciones de las mismas crackets. Primero me acuerdo que hicieron las galletas rellenas de queso. Ajá. O sea, esas sí fueron muy ochenteras. Ajá. Y después hubo unas versiones en donde te ponían las Ritz con un queso derretido. Que también estaban así como buenos. O sea, como que siempre era el asunto como un poco de enseñanza, vamos a llamarlo así, de formas de presentar como esas cosas. En donde, bueno, pues eso era gringadísimo. O sea, así como usar el dip de queso. Exacto, con la galleta, sí, pues sí, aquí sí. No era muy común, de hecho. Y Ritz lo empezó como Fíjate que ahorita que me acuerdas, o sea, a mi abuelo le gustaba mucho el paté de hígado. Ándale. A mí le agarré gusto a ese pinche paté, que pues sí se ve feo, pero la verdad es que ya, mira, quitándote eso de la cabeza, o sea, piensas cosas bonitas y lo comes. Digo, yo no tengo broncas, pero sí mucha gente que nada más oye la palabra hígado y... Pero no, yo no. Es que ¿quién va a un restaurante y pide hígado encebollado? O sea... ¡Estaba bueno! ¡Estaba bueno! No, sí, la verdad, bueno. Y entonces, de verdad, hacía sus galletitas, le agarraba un cuchillito. Alguien normal pide una hamburguesa con ketchup, mayonesa, en un Sanborns, güey. En un Sanborns, güey. Entonces, estaba el paté y pues ya le rascas, lo ponías en la galletita, en la Ritz. Sí. Y era una ricura. No sé, esas galletas tienen una cremosura así muy sabrosa. Un nivel de mantequilla. Sí, muy bueno. Su saladito está rico. Entonces, y precisamente te acompaña. O sea, el paté sí era un alimento pues, muy cotidiano. Sí. O sea, de hecho también estaba estaba el paté de hígado, estaba el paté de ¿cómo se llama esto ay, se me olvidó. Del diablo, era endiablado, o sea, era como mortadela. Sí. Ajá, y picocillo. Picosilla. Sí. Estaba... Había muchos. Sí, hacía varias variedades. Había variedad pero sí, sí era muy dada para ese tipo de canapés. Ajá. Era exacto. Sí, el paté. Ya, pues justamente creo que las Lara son canapés Lara. Ajá, exacto. Sí, o sea, están las Ritz, las crackets y las canapés. Sí, tienes toda la razón. Pero sí, para los canapés era muy dado utilizar estas galletas. A la fecha creo yo que lo hacen algunos. No sé, con esto de... Bueno... También ya están utilizando ay, ¿cómo se llaman? Las galletas estas que vienen en cajita como de cartón así. Con ese, empiezan con ese. Las almas. Están utilizando ya más para canapé, están utilizando las almas. Sí, más light. Pero eran porque más... son horneadas y no traen mantequilla. Sí, y no traen mantequilla y no están grasosas. Pero a veces es bueno traer un poquito de grasa. Pero sí, justamente para estas galletas, o sea, estas galletas han perdurado justamente por eso. Porque no es una galleta, bueno, yo sí, pero no es una galleta que te comas sola. No, o sea, siempre tú solo, sí, también. Sí, te lo acabas, ¿no? Sí, me ha pasado. También. Esta no es de embalde. Sí, también. Esta tampoco. Sí, no. Esta tampoco. Ya. Entonces, saludos desde el Estado de México. Sí, un pequeño refrán. Entonces, sí, había mucha variedad de galletas. Y de hecho, tú sabes que las galletas, pues, Marías eran para la cena, ¿no? Había ciertas galletas que eran como para la cena, como para la familia. Por eso eran estos tubos grandes. Y... a mí me llegó a tocar que me ponían en mi lonchera 3, 4 galletas Marías. Ok. Ajá. Y era incómodo porque si se te derramaba algo o si traías algo que mientras se enfriaba... Tú llevabas lonchera. Sí, güey. No, o sea, bolsa. Mi bolsa de... No importa, o sea, llevabas bolsa con cosas. Yo llevaba una manzana. O sea, mi madre era...
pues no que fuera coda ni nada, pero sí era como un asunto de... con una manzana. Con una manzana, ya va a llegar aquí a comer. Ajá, Sí, exacto. sí. Total, llegan aquí a Mamá, comer. unas sabritas, ¿no? En la tarde hay sopa. Sí, no, típico. Oye, como estaba viendo ahorita, ¿te acuerdas del típico meme que ponían al principio de, mira, mamá, ¿me compras una pizza? No, en la casa hay huevo. Ajá. Ahora está al revés de, mamá, ¿me compras huevo? No, en la casa hay pizza. Exacto. De lo sí, caro que está el huevo ahorita. No, aquí en y México. aparte eso, o sea, cómo nos cambió también esa forma de comer, o sea... Sí. Sí, antes era pues una cuestión de premio, la pizza, las Sí, galletas, o sea, todo sí, eso, sí. y no, y ahora No, ahora no. el sustituto, cabrón. Sí, la neta, está sí nos tremendo. pasamos de lanza estos 30 años. Sí, estos 40 años. Yo creo que sí son 40 añitos de estar comiendo porquerías de mercadotecnia, Por de algo cosas. somos el segundo lugar en obesidad, mano, ¿no? Sí estamos muy gruesos. Pero es que también esa es una cosa muy... Digo, o sea, tú entras a un Oxxo, un Super 7, una de estas tiendas... Y neta que si quieres comer algo sano está en chino, mano. Sí, O sea, es que mira, no todas existe. estas tiendas, todos los lugarcitos y lonchecitos que hicieron son precisamente, o sea, está bien su aplicación que ellos le hicieron y toda la forma. El problema es que el consumidor no lo consume como debería de ir en el manual. Pues sí. Ajá, o sea, Pero es lo que agárralo te de digo. tentempié, si ya saliste tarde, agarras, te comes un Exacto, chibón, córrele, exacto, te lo exacto. chingas mientras llegas y ya llegas a comer tu sopita, tus verduras, lo que sea. No, somos muy dados y conocemos a alguien que agarraba las hamburguesas del McDonald's de Sí, desayuno, ajá, comida, y cena, claro. merienda, tentempié, de todo. Bueno, inclusive también acuérdate de alguien que su desayuno, comida y cena era el paquetaxo con coca y Sí, cigarrito. O sea, justo. Sí, o sea, sí también, digo, Sí, ajá. sí está, o sea, está mal de Sí. nosotros como consumidores, pero también no hay, o sea, yo por ejemplo de repente veo ahí unos videos de japoneses, pues que se la pasan viajando y que se la pasan haciendo, y hay muchísima más oferta saludable, inclusive en vendors, inclusive en Super 7. Exacto. O sea, en Super 7 venden sopa miso, por ejemplo, o sea, una sopa miso es como aquí un caldo tlalpeño. Sí, claro, O sea, justo, pero ahora, pero tomemos en cuenta, o sea, estás hablando, por ejemplo, de Japón. O sea, Japón está, madre, 30 Sí, años años en el luz, futuro, claro. ¿no? De que un país que nuestra más grande referencia por siempre ha sido Estados Unidos, que ha sido el que se colocó en la punta de América y Tan lejos de Dios. y tan cerca de los Estados Unidos, exactamente. No, tan cerca de Dios y tan lejos de los Estados Unidos, No, es como decía. Estamos cerca. Como dice el dicho, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Estamos muy lejos de Dios. porque- pero muy cerca de los Estados Unidos, sí, claro. ¿no? Estamos Bueno, súper cerca el de- asunto es justo ese, o sea, ellos te van a vender, te van a poner las cosas, ¿no? Y obviamente tú sabes que algo al momento, porque mientras hagas más producción de algo, digamos, saludable, se vuelve de menor precio. Ajá. Porque ya lo empiezas a, digamos, Y hoy es industrializar. caro. Sí, y hoy es muy caro. Entonces, si todas las chácharas son súper baratas y se pueden Es por la distribuir a gran millones de, producción. de personas, pues obviamente lo van a distribuir y me vale madre cuántos se mueran, Sí, ¿no? claro. Sí, Entonces, claro. en el momento, pero ahorita, por ejemplo, toda esa gente mamadora de la Ciudad de México que vende ensaladitas en 500 varos, Pues sí, no, en el está momento cañón. en el que hagas una industrialización de todo eso y los metas en tienditas, ya industrializado, ya de una manera más, Es que simplemente no te alcanza van a para una bajar ensalada así, ¿no? así. Van a bajar a 20 pesos y vas a comprar tu ensalada a 20 pesos, ¿no? Entonces yo siento que vamos a llegar en un momento a eso. Digo, ya no vamos a ser tolerantes a muchas cosas cuando eso pase. Imagínate una máquina Ajá. expendedora de pozole caliente con su lechuga, rábano, orégano y ya en lugar de maruchan traes tu vasija de pozole. Señores de la casa de Toño, que han sido los que han innovado con este platillo mexicano, Bueno, aquí está no, la pero- propuesta. Pero antes, mejor Pozocali. O sea, Pozocali lleva más ventaja, Sí. muchos más años, la casa del pozole. Pero sí, o sea, pero Sí, estaría bien buenísimo. chido, o sea, Sí te entiendo esa parte. Y ver cómo, es que digo, nada más es cosa de pensar, o sea, porque te digo, tú lo ves en Japón.
O sea, te venden la sopa miso en los vendings, en las máquinas. Sí. Entonces, o sea, no debe de ser... O sea, no debe Sí, no ser es tan... imposible. No, ahora, también es una cuestión que también México en ciertas cosas, porque también somos hipocritones como mexicanos, y me incluyo, en ciertas cosas es muy tradicionalista. Entonces, ¿cómo vas a meter un... Puta, se te va a brincar? Es más, o sea, el productor de pozole dice, no hay bronca, si gano dinero está bien, vamos a buscar la manera, no pasa nada. Pero va a estar el típico, antes, todavía hace 15 años, 10 años les llamaban el hipster, ¿no? Hoy no sé cómo se les llamen, mamadores, policía de Twitter, que te van a empezar a brincar y no, le estás quitando las propiedades al pozole y es la tradición de nuestros ancestros, que no mames, cabrón. O sea, de entrada el puerco no se utilizaba, güey. Entonces, entonces... Sí se puede hacer, yo siento que sí, claro. Hay maneras, claro que le tienes que meter un conservador para que pueda aguantarte en el estante o mientras esté... Y sí va a ser... una deshidratación, sí. un algo, claro. La deshidratación, ¿no? O sea, eso ha sido la industria más grande ahorita de comidas aquí en América, Maruchan. Ajá, sí. No, es una pura deshidratación y es un ramen que justamente viene de Asia, ese ramen, esa fórmula y... ha funcionado bastante bien en el mercado. Y igual, o sea, yo me acuerdo que sí lo utilizábamos como algo de... Ay, güey, tengo clase en 5 minutos. ¿Sabes qué? Dame una Maruchan,íngatela y córrele y vámonos. Bueno, tú en tus tiempos. En mis tiempos todavía no había Maruchan. No, en tus tiempos no había Maruchan. En mis tiempos bueno, sí. no, en la uni ya tenías Maruchan, no sé. No, todavía no. No, 2004, 2002. Papá, yo consumo Maruchan desde así apúrale, desde el 95 ya las tenía el Willy. Y ya las tenía en las cafeterías. Ya las tenía en las cafeterías. Pero no, o sea, yo Maruchan sí fue de los el que fueras morrillo mamador de esas. No, yo no voy a comer eso, es imperialismo yankee, güey. Esa es otra. También. Que también está, bueno, que también hay que tomar en cuenta que hay una época en la que nos vamos rebeldes y en la que decimos que odiamos al imperialismo yankee usando unos Nike en los pies. Por supuesto, yo no usé Nike, pero porque eran chidos los Reebok, pero Ya lo dijo la canción, esos son Reebok o son Nike. No, bueno, pero yo sí llegué a ser tan mamador que usaba Superfaro en lugar de Nike, ¿no? Sí. Y entonces en lo que decían, no me dices Superfaro, yo era así muy feliz con los Ahí Superfaro. te va, sí. Yo era... Sí, ahí te va. O sea, el pedo de ser pobre y mamador es que no te alcanza para ser mamador. ¿Por qué te lo digo? Justamente hablando de esa cuestión, por ejemplo, de los zapatos, yo decía, mames, güey, ¿por qué chingo estoy utilizando una marca Flex? Y no, materialismo, que se venden, voy a comprar zapatos de León. No me alcanzaba para los zapatos de León, güey. De León, Guanajuato, güey. O sea, era muy caro la piel genuina. ¿Cómo vas a apoyar al productor si no te alcanza? Entonces ibas y te comprabas los de 120 varos, güey. Bueno, hablando del imperialismo yankee, el siguiente programa exactamente se va a llamar, o vamos a platicar de antes de 1994, cuando entró el Tratado de Libre Comercio, en donde toda la invasión de estos dulces gringos. ¿Qué pasaba antes? O sea, no existían los dulces gringos en México, no se consumían, no se conocían, cómo se comercializaban, o sea, cómo era la onda. Y bueno, pues ahí cómo empezamos a conocer muchas marcas que ya hoy ya están posicionadísimas. Sí, no, México, y justamente cómo es que se consumían, porque la televisión no era el escaparate. Definitivamente la televisión no lo era era. El escaparate. Sí, no. Y los tenías en la casa. Sí, exacto. Y era una cosa completamente de boca en boca, porque sí era mucha... pues sí, mucha fayuca, mucha... Sí, eso, la fayuca. Y con esto la palabra se oye fea, pero no es algo despectivo. O sea, la fayuca se le llama a esta cuestión de traer las cosas, importarlas sin importarlas. No sé si me explico. Nada más. Importarlas sin permiso. Ajá, sin permiso. Así. Ajá, como exactamente. le hizo en los años 80 Cachún Rará, que se trajo... miles de teles y grabadoras. Ajá, exactamente, y cosas así. Acabaron detenidos en la migra. Sí, justamente, o sea, esa es la cuestión. Y o sea, así llegaba todo lo que conocíamos aquí en México. O sea, vamos, ahorita voy a hablar general para no meterme al tema de los dulces. Todo lo que llegaba a México de otras marcas, incluso marcas chinas, marcas japonesas, llámese el producto que
tú te imagines, que llegaba, que no fuera una marca distribuida, licenciada o creada en México, llegaba por Fayuca. De hecho, yo tengo un estéreo super retro ahí en casa, un Aiwa. Aiwa no estaba en México, básicamente. Y este estéreo traía ya el CD player de 5 CDs de plato giratorio, que era una innovación para 1990. No existía en México todavía. Y lo compré. Bueno, mis papás lo compraron de Fayuca. O sea, era un producto que si se te chingaba, a ver cómo le haces, porque no había refacciones en México. Nada, sí, claro. Pero llegó de otro país, no de manera tan legal, o no de manera legal. Hoy puedes importar lo que se te ocurra, puedes comprarle a China, a Japón, a Hong Kong, a Estados Unidos, a Brasil, a El Salvador. Sin problema. Sin ninguna bronca, agarras tu aplicación, compras, pagas con tu tarjeta y te llega sin ningún problema a muy buen precio. Y ahí acordándonos también un poco, creo que Disney fue de las primeras marcas que entró vía licencia. Vía licencia, antes del Tratado de Libre Comercio. Sí, o sea, era de las pocas marcas que sí lograba entrar a los mercados latinos, que todavía no estaban como abiertos. Pues ¿no? era su tirada. O sea, mira, vamos a ponerlo desde este punto. O sea, cuando empieza el doblaje en México, el primero en hacerlo fue Metro-Goldwyn-Mayer. Precisamente para expandir un poquito su mercado. Eso lo notó Disney y entonces crea su propia división de Latinoamérica. Y te estoy hablando 1950 y garra. Sí, exacto. Y empiezan a hacer los doblajes de las películas de Disney. De los programas de Walt Disney. Ya ves que tenía sus programitas que hacía el señor Walt Disney. Y todo eso lo doblaban al español y empezó a distribuirse por toda Latinoamérica. Se hizo un mercado enorme. Y estamos hablando que de los primeros que hace esta expansión de mercado fue Disney. Y así con merch y así con sus películas, con sus producciones, con todo lo hizo. Que de lo poco que teníamos gringo era Disney. Era Disney, sí. Legal. Disney. Legal, sí, claro. Disney, sí. Pero bueno, ya les platicaremos la próxima semana en este mismo canal. Donde quiera que nos veamos, así nos saludamos. No. Oye, me entró el Genaro Moreno que todos llevamos. Sí, el Genaro Moreno. Digas mamadas, Mary Way. Justamente. No, pues muchas gracias a todos. Síganos comentando, nos encanta leer los comentarios. Buenos y malos. O sea, este podcast no tiene más que la intención de recordar, de entrar un poco al subconsciente, mover aquellas épocas de dulces súper azucarados, de cosas de cosas que y yo supongo que, pero no con esta intensidad, pero cosas que para generaciones de nuestros padres, nuestros abuelos, cosas desaparecieron, pero hay muchas cosas que siguieron permeando en nuestra generación, pero de nuestra generación a las actuales hay muchas cosas que ya han desaparecido, que han sido prohibidas, que ya no se permiten y que la verdad para nosotros, o sea, como lo escuché decir a Roberto Martínez, no puedes juzgar la historia fuera de contexto. No puedes dar ¿cómo se llama? Se me fue. No puedes juzgar la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente. Sí, claro, entonces, pues obviamente para muchos hay cosas que para nosotros significan mucho y fueron parte de nuestro crecimiento, parte de nuestra madurez, parte de nuestras babosadas, de nuestro entretenimiento, de nuestros juegos, parte de nuestra vida. Entonces es bien chistoso cómo te vas adentrando y vas encontrando cosas y vas conectando con las demás personas, y yo creo que hace falta un poquito también de eso. Sí, que ya lo veíamos en esta película de Aprendices Fuera de Línea, que les dice el jefe a los dos, a los casanovias, como siempre los conocimos, que le dice no, las personas odian a las personas. Ajá. Justo. Estamos en ese punto en el que ya nos odiamos. Pues tantita empatía, y éntrenle y... Sí, comenten. Aquí comenten qué les gustaría, qué nos faltó, de qué se acuerdan ustedes. ¿De qué otras se acuerdan ustedes? Sí. Y tenemos atrás ya varios podcasts de diferentes temas
Ustedes Sí, también véanlos. También Ustedes están buenos. platiquen. No olviden suscribirse a nuestro canal CRN Media. No olviden también, si quieren ver todos los videos cortos de estas producciones, en Clips CRN Media pueden encontrar todos los clips cortos que salen de estos programas. Mis redes sociales en Facebook me encuentran como Beto CRN, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, y hemos estado subiendo contenido a todas las redes de CRN Media MX. Cortos, preguntas, recomendaciones, todo lo que quieran, ahí está. Está el grupo, ya se llama En 30 y 40, para todos los que quieran contarnos qué les ha pasado, temas, proponer, preguntas, todo lo que quieran. Ahí en el grupo de En 30 y 40 pueden estarlo platicando, comentando y compartiendo sus experiencias 80-noventeras con ustedes. Exactamente, y recuerden, nos vemos la próxima. Suscríbanse al canal, compartan, y bueno, pues ya estamos aquí en un programa más. Estaremos en un programa más. Muchas gracias, Beto. Muchas gracias a ti, mi estimado Rafa. Y nos vemos la próxima. Esto fue En 30 y 40.